Doctor Ismael Quintana, gracias por estar en I99 en el programa Diálogo. Va a comenzar la entrevista Jaime Velázquez, porque estaba que quería hacer una pregunta y no lo dejamos en nada. Dijimos que íbamos sobre el tema legal, jurídico, constitucional. Luego sigue usted, don Javier. Para que se le pase el otro Sí, pueblo. Ramiro y así. Vamos, por favor, adelante, don Gracias, Eduardo. Y gracias, Ramiro, por tus comentarios. Yo estoy citando al Doctor Quintana, buenos días. ¿Cómo le va? Bienvenido acá a la mesa de diálogo. La verdad es que un placer tenerlo acá. Y antes de... le voy a hacer la pregunta para que salude y conteste de una vez. A ver, tengo una duda ya como ciudadano y es sobre la muerte cruzada. Para aplicar la muerte cruzada por el Ejecutivo, según la Constitución, debe existir causales y hay tres. La primera creo que es... bueno, no me acuerdo. Son tres. Y la verdad es que quisiera ver si es que usted nos puede esclarecer un poquito el tema de justamente cómo se puede aplicar desde el Ejecutivo esta condición que se da en la Constitución por parte del Ejecutivo. Así que lo escuchamos. Buenos días con todos ustedes, un abrazo a la distancia, un saludo para quienes también nos están escuchando a través de I99. Efectivamente, la Constitución no establece una limitación en cuanto al evento en el que iniciar un juicio político en contra del presidente de la República, pudiese activar lo que nosotros llamamos muerte cruzada, ¿no es cierto? Es decir, que suscriba el decreto y decida disolver la Asamblea Nacional. Es decir, en eso no hay discusión. En lo que probablemente pudiese haber una discusión, en el hipotético caso de que hoy, mañana o pasado mañana la Corte admitiese a trámite el juicio político y el presidente tomara la decisión frente a eso de decretar la disolución parlamentaria, es sobre si hay causa. Es decir, cuando nosotros hicimos la Constitución de 2008 y decidimos fotocopiar muy mal esta herramienta que es más propia de los parlamentarismos que los presidencialismos, que nosotros llamamos muerte cruzada, dijimos, bueno, pero si la vamos a fotocopiar, traigamos las prohibiciones legales que también están, por ejemplo, en constituciones como la española, donde, por ejemplo, al jefe del gobierno, iniciada la cuestión de confianza por parte del Parlamento, se le pide disolver las Cortes. Acá no hay esa prohibición. Ahora, lo que sí hicimos fue introducir causales en el artículo 148 de la Constitución para efectos de que el presidente pudiese justificar la decisión de decretar la disolución parlamentaria. Y básicamente son tres: grave crisis política y conmoción interna, arrogación de funciones que la Asamblea no tenga, para lo cual el presidente requeriría dictamen previo de la Corte Constitucional. Y en tercer lugar, la obstrucción reiterada y permanente del Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, tampoco es que el presidente puede utilizar la herramienta de la muerte cruzada porque la Asamblea le cae mal, porque son vagos, porque se pasan declarando los días del bizcocho de cayambe y del queso de hoja, o peor aún, porque la Asamblea ha decidido ejercer la facultad de fiscalización respecto de posibles actos de corrupción en el Poder Ejecutivo. Me explico. Si el presidente quisiera en un escenario de esos decretar la disolución parlamentaria, tendría que demostrar que se ha cumplido una de las tres causales constitucionales. Si ustedes me piden a mí una opinión en algo objetiva, trato siempre de ser lo más objetivo posible cuando doy una opinión respecto a estos temas. No creo que haya al día de hoy causal para decretar la disolución parlamentaria. Y francamente, una decisión presidencial donde se resuelva la disolución parlamentaria sería vista o interpretada como un mecanismo de esquivar, o con objetivo de esquivar una eventual moción de censura y destitución. En pocas palabras, de esquivar el enjuiciamiento político, anulando una facultad constitucional que se le entrega a la Asamblea, como es la fiscalización de los actos del Poder Ejecutivo y propiamente de la posibilidad de hacer juicio político. Es decir, el juicio político no es grave crisis política y convulsión interna. El juicio político no es arrogación, peor, arrogación de funciones que la Asamblea no tenga. Y el juicio político tampoco supone la obstrucción del Plan Nacional de Desarrollo, tanto así que uno podría decir, si es que el presidente acude a este argumento de que hay una obstrucción por parte de la Asamblea, uno diría, bueno, pero si opera la censura y destitución, el que le sucede es su vicepresidente, que se entiende trabajó con usted un plan de gobierno que debería seguirlo ejecutando en el evento que se produzca la sucesión presidencial. Así que por esa razón, lo que menos le recomendaría al presidente Lasso es pensar en una disolución parlamentaria. Lo que le corresponde, si es que la Corte admite al trámite el juicio político, es defenderse en la Asamblea, desvirtuar la acusación constitucional y evitar su censura y destitución.
Lo otro, le insisto, sería francamente un fraude a la Constitución. Doctor, hay un audio que se está filtrando de su audífono y creo que es las personas que están alrededor suyo. De alguna manera podría usted tratar de ponerse en otro lugar o decir a las personas que están con usted que se está filtrando el audio a través de nosotros. Pero bueno, lo otro que le iba a comentar y preguntar es que existen entonces las causales, porque el día de ayer estuvimos conversando con uno de los constitucionalistas, el doctor Ollarte, y decía que las causales para juicio político sí se daban. Y pues quiero saber su opinión con respecto al juicio político planteado por la Asamblea Nacional. Que hay errores, pero independientemente de esos errores, eso no marca una gran diferencia, sino más bien sí se podría dar paso a un juicio político según la versión del doctor Ollarte. Quisiera escuchar la suya, doctor Quintana. Bueno, yo creo que sí. Creo que en el contenido la acusación constitucional tiene unos hechos, al menos 2 de los 3 hechos por los cuales se le pretende el juicio político en contra del presidente Lasso, me parece que son graves. El primer hecho, que se refiere al nombramiento del señor Luque Lecaro al frente de la empresa coordinadora de empresas públicas, y lo que se dice en la acusación respecto a que Lasso supo de que Luque Lecaro estaba pidiendo dinero a cambio de cargos en las empresas públicas y que frente a eso el presidente de la República no hizo lo que debía hacer. Y no me refiero a que el presidente lo debía denunciar en fiscalía o a que el presidente obstruyó, como se dice, una investigación que estaba llevando adelante la fiscalía, sino a un deber jurídico muy concreto que tiene que ver con una de sus obligaciones constitucionales, que es velar por la buena marcha de la administración pública, removerlo del cargo. ¿Hizo eso el presidente Lasso? No. Y ese me parece que es un hecho público y notorio muy grave, porque si el presidente lo removía, seguramente se hubiese evitado que Luque Lecaro cometa en este caso un posible delito que además ya se está investigando en fiscalía, que tiene que ver con una posible corrupción. El hecho 2, me parece, de Petroecuador, no tiene nexo causal. Yo no encuentro ahí una relación de responsabilidad política entre el presidente Lasso y lo que se dice que se ha hecho en Petroecuador, básicamente porque Lasso pues no es, o la figura presidencial no nombra directamente a los gerentes de Petroecuador, como sí ocurre con Hernán Luque, que es el delegado directo del presidente Lasso en la coordinación de las empresas públicas. Fíjese usted cómo cambia el grado de responsabilidad. ¿Ah? Y el tercer hecho, que a mí me parece el más grave de todos, porque hay un informe de Contraloría en donde se detecta un perjuicio económico al Estado de alrededor de $7 millones por un contrato suscrito entre Flopec y una empresa privada para el traslado y el transporte de petróleo. Ocurre que el gerente de Flopec alerta por escrito de estos hechos, de estas irregularidades al presidente Lasso, y el presidente Lasso no encontró mejor cosa que disponer que se remueva al gerente de Flopec, manteniendo a Luque Lecaro, que es, según se dice en la acusación, ojo, no es una apreciación mía, le estoy relatando lo que se dice en la acusación, que finalmente si vamos a juicio político en la Asamblea, esos hechos tendrán que ser probados respecto a la responsabilidad política presidencial. ¿Ya? Se dice entonces en la acusación que el presidente supo esto y no hizo nada. Evidentemente, Contraloría detecta un posible peculado y el presidente no hizo nada. ¿Qué debía hacer? Es la pregunta también. Bueno, remover a Luque Lecaro del cargo. Entonces, aquí tenemos al menos unas 3 normas jurídicas que son muy claras. El artículo 23 y el 42, número 1, letra B del COIP, que determinan claramente que cuando una persona tiene un deber jurídico de hacer algo y no lo hace, equivale a cometerlo. Es decir, que si es que ejecutaba ese deber jurídico de remoción, podía haber evitado que se cometa un delito contra la administración pública. ¿Eso estaba en manos de Lasso? Sí. ¿Le puede provocar una responsabilidad política si es que estas acusaciones son debidamente probadas? No ahora en la Corte, porque no es el momento, sino ante la propia Asamblea Nacional. Sí, sí le debería provocar una responsabilidad política. Así que si usted me pregunta, más allá de las ligerezas que han tenido en la legislatura con el tema de equivocarse en la citación de las normas y todo este tema, que son asuntos que en aplicación de la regla Iura Novit Curia, artículo 4, número 13 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, deberían ser subsanados incluso por la Corte Constitucional en el evento que la Corte tomase la decisión de admitir al trámite la acusación de juicio político contra el presidente Lasso. Me parece que la acusación no solo que dista mucho de lo que hace unas semanas decíamos con ustedes,
se trataba de un mamotreto mal hecho, que era el informe que se aprobó en la Asamblea Nacional, y que muchos ya decíamos y advertíamos que seguramente la acusación constitucional no iba a salir elaborada en el mismo sentido que el informe. Finalmente eso ocurrido. Y si usted me pide un análisis muy objetivo, más allá de que en estos gajes de la opinión uno ha pasado de ser lacista a ser un tiempo correísta y ahora soy empleado de los socialcristianos, bueno, mañana tal vez soy abogado de Leonidas Diz, ¿ya? Ok. Eso, uno trata de dar una opinión objetiva y si usted me pide esa opinión desde el punto de vista jurídico, alejado de cualquier situación de conveniencia política, creo que la Corte debería dar paso al juicio político para que estos temas y estos hechos que me parecen graves desde el plano de la responsabilidad política sean debatidos ante el Parlamento. La última pregunta de mi lado antes de darle paso a Javier Segarra. En el momento que se admite el juicio político y vamos a suponer que se tienen los 92 votos y es destituido el presidente de la República, quien pasa a ejercer la presidencia es el vicepresidente. ¿Y quién sería el vicepresidente? Bueno, se aplica la sucesión presidencial, como usted ha dicho, de conformidad con la Constitución. Inmediatamente el vicepresidente Borrero se transforma en presidente de la República y él tendría, de conformidad con el 149 y el 150 de la Constitución, que enviar a la Asamblea Nacional una terna para que de entre los integrantes de esa terna la legislatura pueda designar un nuevo vicepresidente para completar el periodo. Entonces, por si acaso, porque aquí también se vende mucho humo dependiendo, ¿no? La corriente correísta está vendiendo la idea de que aquí van a haber elecciones anticipadas. No, señor. Si el señor Lasso sale censurado y destituido del cargo, inmediatamente lo sucederá el vicepresidente. Tampoco hay fórmula alguna para que el presidente de la Asamblea Nacional, en las condiciones actuales, asuma la presidencia de la República, que es otra mentira que en cambio se está vendiendo desde el lado gubernamental, haciéndole decir a la Constitución cosas que no dice. Lo cierto es que tendremos un presidente que será Borrero en ese hipotético caso, y habrá un nuevo vicepresidente que saldrá de una terna que tendrá que escoger la propia Asamblea Nacional. Está claro. Le doy paso a Javier Segarra, que tiene más preguntas para usted, doctor. Adelante, Javier. Está muteado. Tu micrófono, Javier. Javier, tu micrófono. Eso. Gracias, Javier. Gracias, hermano. Gracias. Ok, ahora sí. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días y gracias por estar en la plataforma I99. Me da la impresión, doctor Quintana, que con el criterio jurídico de todos ustedes, cuando en su momento habían estas atrocidades jurídicas, le hicieron el trabajo a la Asamblea para que corrija y sea hoy en día prácticamente una posibilidad casi de análisis en la Corte Constitucional que más seguro le dé paso al juicio político. Caso contrario, eso hubiera sido lo que usted siempre sostuvo en su momento, un mamotreto jurídico, ¿no? Yo no sé si con la opinión del doctor Ollarte, la mía o la de otros colegas hemos contribuido a eso. Yo entiendo que en la legislatura tienen el equipo suficiente como para preparar una acusación constitucional medianamente potable, como la que es, insisto, con todas las torpezas que también se han cometido ahí. Porque también eso es imperdonable que usted no sepa que el artículo propio para juzgar políticamente al presidente no es el 131, sino el 129 de la Constitución. Pero le insisto, son cuestiones de forma. Y me parece que el gobierno y sus voceros han caído en el error de cuestionar, de pretender deslegitimar la acusación constitucional con base en errores de forma. Además, inventando unos vicios de procedimiento que, si usted quiere, le cuento nomás cómo fue el trámite del juicio político a Jorge Glass y vamos a encontrar que lo mismo que ocurrió en el CAL, en esta ocasión del juicio a Lasso, ocurrió en el caso del juicio político a Jorge Glass. Y ni le cuento quiénes eran los acusadores, por si acaso. Porque, francamente, aquí ese doble rasero en el análisis es el que conmigo no va. Es decir, como el otro era un ladrón y estaba procesado y él robó directamente fondos públicos, entonces a ese sí juicio político. Como el otro, en cambio, no es que ha robado directamente, sino que aparentemente ha dejado robar. No, a este sí sostengámosle porque, híjole, lo que antes se hacía en el Parlamento ahora no se puede hacer. No, conmigo ese tema no va. Así que vea, don Javier, no creo que haya sido así. Uno abre la boca y uno da una opinión con independencia de a quién le gusta, a quién le perjudica o a quién le beneficia. Lo que uno dice. Uno en su momento sostuvo que el informe no podía tener fundamento jurídico suficiente para un juicio político presidencial.
Pero también Oh. siempre sostuvimos que si la acusación salía bien, posiblemente la Corte iba a entrar en una discusión, como vemos que me parece ha entrado, una discusión un tanto más seria, sin quedarse en las formas, sino yendo directamente a los hechos y analizando si de esos hechos hay un nexo con las normas penales para efectos de darle vía libre al juicio político. Si usted me Un dice, poco- yo sí creo que la Corte debería calificar a trámite esa acusación. Insisto, Un poco creo para- que sí. Un poco para aclarar, o mejor dicho, para que los ecuatorianos conozcan más desde el punto de vista jurídico, el hecho de que la jueza Teresa Núñez haya presentado su dictamen, no haya sido tenido la mayoría necesaria, ¿qué significa? Un poco para que el ecuatoriano entienda, porque la gente piensa, es que ese dictamen no sirve, ¿no? Un poco guiar a los ecuatorianos. A ver, ¿qué significa que no hubo el acuerdo y el consenso necesario para obtener la mayoría calificada que el 148 de la ley exige? La norma indica que esta clase de decisiones se deben resolver. Esa es la palabra exacta que utiliza el artículo 148, inciso final de la Ley de Garantías. El dictamen se resuelve, ya sea con la admisión o con la inadmisión, con el voto conforme de las 2/3 de los miembros de la Asamblea, de la Corte, es decir, 6 votos de 9. No es como un colega que juega a ser el todólogo en materia de derechos. Ha dicho que si es que no habían los 6 votos para la admisión a trámite del juicio, el tema quedaba ahí. Me parece que la propia Corte ya se ha encargado de demostrar que eso no es así. Entonces, ¿cómo debemos leer la cuestión? Como una falta de consenso. Ayer la jueza Teresa Núñez presentó una ponencia, un proyecto de dictamen. Desconocemos el contenido, más allá de que podamos presumir, elucubrar sobre qué es lo que propuso la jueza Núñez. Lo cierto es que hubo un proyecto, ese proyecto fue puesto a consideración del Pleno. El Pleno no apoyó, esa es la información oficial que tenemos. Hay al menos 6 jueces de los 9 que no han apoyado la ponencia de la doctora Núñez, y por esa razón, reglamentariamente correspondía hacer lo que ha hecho la Corte, es decir, resortear la causa, encargar entre los jueces que votaron en contra de la ponencia de Núñez a uno, ahora se ha designado a 2, la ley lo permite para casos de complicación o de complejidad como es este, sí es cierto. Y de entre esos jueces tendrá que salir los votos para el dictamen. Uno podría tratar de presumir que si hay 6 votos en contra de la ponencia de Núñez, los 6 votos ahora van a transformarse en mayoría calificada y finalmente tendremos una decisión, ya sea de admisión o ya sea de inadmisión. Doctor Quintana, gracias de mi parte. Ahí en el panel continúa Ramiro Cepeda. Ismael, ¿cómo le va? Ramiro Cepeda le saluda. Buenos días, don Ramiro. Bien, a ver, yo quiero hacerle una pregunta sobre lo último que acaba de decir. Si bien es cierto, no conocemos el dictamen de la doctora Teresa Núñez, sí conocemos cómo fue la votación. 3 por la admisión de la ponencia de la doctora Teresa Núñez, que también se ha filtrado la información de que era inadmitiendo el juicio político, y 6 que no estaban de acuerdo con inadmitirlo. Hasta ahí los hechos. Esos hechos que ya se conocen, que son de público conocimiento, ¿no podría en algún momento, hilándose un tanto fino, ser una suerte de prevaricato? No, para nada. Primero, porque la propia Corte ha dicho que los jueces constitucionales no prevarican. Así Ya. que hay un fallo que impediría que se los procese por esa razón. En segundo lugar, aunque no hubiese este fallo vergonzoso que aprobó la Corte Cervecera en su momento, pero que penosamente la Corte actual no lo ha echado al tacho de la basura, esto no se trata de un prevaricato. Pues. Es decir, porque si apuntamos a eso, entonces los 9 miembros de la Corte estarían obligados a resolver todos los casos de manera unánime y a ceñirse a las recomendaciones y a las sugerencias que hace el juez ponente en cada caso. Vea, la Corte es un órgano colegiado, compuesto por 9 personas. Cada quien tiene su criterio respecto a un caso específico. Y por esa razón, en los órganos colegiados hay la posibilidad de discrepar, de disentir, ¿cierto? ¿Cómo soluciona nuestro ordenamiento jurídico las discrepancias en la Corte Constitucional? Usted tiene 3 maneras de votar. La primera, evidentemente, a favor de la ponencia de algún miembro de la Corte, con lo cual su voto sumaría para ser mayoría. La segunda alternativa, que es lo que ha ocurrido ayer, según la información oficial que tenemos de la Corte,
votos en contra de la ponencia. La tercera alternativa, que es una alternativa medianamente híbrida, es decir, cuando el juez coincide con la decisión del magistrado ponente, por ejemplo, en este caso, entrando en el campo de la especulación, si es que la ponencia de Teresa Núquez era sugiriendo la inadmisión a trámite de la acusación constitucional, yo como juez bien podría estar de acuerdo con esa conclusión a la que llega Teresa Núquez, pero podría discrepar con los razonamientos, con los argumentos que llevaron a la jueza a arribar a esa conclusión. Eso se llama voto concurrente. Entonces, entrando también un poco en el campo de la especulación, si es que ayer la ponencia de la doctora Núquez era, como se sostiene, yo insisto, no tengo información oficial, pero como se ha sostenido, una ponencia de inadmisión, y lo único que ocurría era que había una discrepancia con los argumentos de la jueza, pero no con la decisión de inadmisión, jamás hubiese habido una votación en contra. Lo que se hubiese producido es una votación concurrente, y por lo tanto ayer hubiésemos tenido un dictamen, eventualmente en este caso hipotético, de inadmisión al trámite del juicio político, con algunos votos a favor del dictamen y con otros votos concurrentes. Pero eso no ocurrió. Entonces, siguiendo en el hilo de la suspicacia, de la elucubración, lo que podríamos decir es que ayer hubo 3 votos a favor de una ponencia que eventualmente o aparentemente recomendaba una inadmisión, y tendríamos 6 votos que están en contra de esa decisión, es decir, posiblemente están a favor de admitir Ya, al trámite Ismael, del juicio entonces, político. yo tengo clara ya la respuesta, pero y le pongo un escenario. La Corte no llega a resolución alguna porque no encuentra los votos, 5-4, sea cual fuera el lado. ¿Cuál es el efecto? Se entrampó el caso nomás, porque lamentablemente nuestra ley de garantías y el reglamento de sustanciación de procesos no prevé una solución. Ayer justo conversábamos con el doctor Ollarte de este tema y decíamos, bueno, pero si la cosa se pone un 5-4 en cualquiera de los sentidos, por ejemplo, 5 a favor de la inadmisión y 4 a favor de la admisión, nos jodimos nomás porque el caso se queda entrampado. Perdón que utilice esa palabra, pero la ley y el reglamento no dan una solución a este problema. El caso ahí entraría en un limbo jurídico. ¿Qué es lo Muy que claro. yo creo que debería hacerse en ese caso? Evidentemente, como no vamos a tener un consenso, no vamos a lograr mayoría calificada ni para admitir y tampoco para inadmitir la acusación constitucional, debería, con responsabilidad, la Corte convocar a los jueces que nosotros llamamos los alternos o los suplentes, los que están en el listado de elegibles, y permitir que sean los otros magistrados los que intenten tomar una decisión para emitir un dictamen, porque, ojo también, la decisión de la Corte debe ser expresa. Aquí no hay plazos fatales, aquí no hay dictámenes fictos, como está sosteniendo al cierto sector del correísmo que dicen, no, es que si no me resuelve hasta el día jueves, la Corte perdió competencia. No, señor. ¿Son 6 días? Sí, pero no son 6 días que constituyan un plazo fatal. No existe una consecuencia jurídica ni que haga presumir dictamen favorable, ni que haga presumir dictamen negativo en el evento que la Corte hasta el día jueves no encontrara un consenso. Y ahí lo quiero detener. ¿No será como que estén en la Capilla Sixtina hasta que no haya resolución, no se abre la puerta? A ver, es que mientras no haya dictamen de admisibilidad de la Corte, no hay juicio político. Eso está clarísimo. Clarísimo. Ahora, entrar en ese jugueteo político en la Corte a mí me parecería que no es sano. Por lo tanto, si los 9 miembros titulares de la Corte no tienen, por diversas razones, porque esto puede pasar, no tienen la capacidad, y no me refiero a la capacidad intelectual, me refiero a la capacidad de argumentación, de debate y de negociación para ponerse de acuerdo en la emisión de un dictamen, cualquiera que fuese el contenido y sus efectos, tendrán que convocar a que sesionen y conozcan este caso los jueces alternos, a ver si por ahí logramos una solución, pero que la Corte le debe dar una respuesta al país, le debe dar una respuesta al país. Eso es una obligación constitucional de la Corte. Mi querido don Ismael, qué gusto de saludarlo. Es Eduardo Mendoza Paladines. Ayer entrevistamos a su colega y amigo, el doctor Rafael Ollarte, y yo le pregunté coincidencialmente, ¿procede o procedería el juicio político? Perdón, la muerte cruzada. Y me hizo la misma explicación que usted con los factores. En el primer caso, él no tendría
necesidad, por la grave conmoción social, de dictamen de la Corte, ¿no? Sino sencillamente llevarla a cabo. La Corte no tiene más que procesarla. Me dijo que penosamente lo que dice esto no está reglamentado, que en Montecristi no lo hicieron porque pensaron algunos de ellos que alguna vez algún presidente de los que se iban a quedar 30 años pensó que lo iba a necesitar. Esa es la verdad. Y ya lo voy a sacar del tema jurídico porque lo ha explicado clarito, y créame que de todos los constitucionalistas que hemos tenido, el doctor Ullarte, Carlos de Tomaso, Andrés toditito, Andrés Benavides, todos, hoy día usted da un insumo que no da nadie. Si se quedan 5-4, se quedan pues 5-4, está dando la solución de lo que va a pasar, pero mientras tanto es complicado. Entonces, no las cito de mis palabras, sus palabras, más las del doctor Ollarte, que dijo, no me extrañaría que de darse el juicio político, el presidente disuelva la asamblea. Lo que pensamos, las elecciones anticipadas es lo que quiere el correísmo, lo dijo usted, y el presidente Lasso seguirá en esta, y no se da cuenta que está sirviendo a quién, ¿no? Es lo que dice usted. Entonces, en esta conclusión y con este camino, efectivamente hay un vicepresidente que se quedaría y terminaría el periodo. Pero conociendo a los personajes políticos, usted sabe, mi querido doctor Quintana, que eso no va a pasar. Y le pregunto, perdóneme todo el preámbulo, si hay muerte cruzada, y le ruego porque lo tengo claro, pero para explicarle, porque usted es muy didáctico. Exactamente, el presidente la declara, se disuelve la asamblea, se llama a elecciones, son 6 meses de términos, 90 días, si el presidente no se reelige, 90 días y 180 si se queda, y si no se queda el presidente, el vicepresidente sería el encargado del poder, ¿verdad? Eso es así, doctor Quintana. Sí, efectivamente eso es lo que ocurriría. Ahora, yo le diría que el gran aventajado de una muerte cruzada promovida desde el lado de quien sea, incluso se discute el hecho de que la propia Asamblea pudiese. Pensemos que el juicio político no prospera, ya sea porque la Corte inadmite el trámite o ya sea porque incluso la admisión al trámite no hay los votos para la censura y destitución. La Asamblea pudiese intentar nuevamente activar el botoncito del 130 y la Asamblea despachar al presidente de la República. Ahora, en el evento de que sea cual sea el que active el botón o que el presidente en medio del juicio active el botón de la muerte cruzada, ¿quién sale ganando de esto? Indiscutiblemente el correísmo. Es decir, vea, si es que el presidente va a decretar la disolución parlamentaria para esquivar el juicio político, yo preferiría honestamente que entregue de una vez la banda presidencial a la Revolución Ciudadana, porque para nadie es un secreto, tras los resultados del 5 de febrero pasado, que en un escenario de elección anticipada, quien obtendría con mucha probabilidad una victoria electoral presidencial e incluso una muy nutrida mayoría parlamentaria es el correísmo. No hay ninguna otra tienda política en el país que pudiese beneficiarse de eso. Por esa razón, a mis queridos amigos que le están ahora, ya cuando es tarde, porque el decreto de disolución parlamentaria se lo debió firmar en septiembre, octubre del 2021, cuando realmente la legislatura se convirtió en una máquina de obstrucción al plan de desarrollo, cuando al presidente le rechazaron en cola los proyectos de ley. Ahora ya no, porque ahora ya no hay causal. Ahora lo que tiene usted es un presidente al borde de un juicio político y que estaría utilizando, en realidad mal utilizando esta herramienta con la finalidad de esquivar la censura y destitución. La cosa es, bueno, Lasso gana 5 o 6 meses de oxígeno, entre comillas. Veremos si es cierto, porque además su frente no está solamente con la Asamblea, su frente está con las organizaciones sociales que no se van a extinguir ni van a dejar de fastidiar con un decreto de disolución parlamentaria. Me parece que será todo lo contrario. Entonces, cuidado. Un decreto de disolución parlamentaria genera ahí sí una grave situación de crisis política y de conmoción interna que en el país ahora no existe. Y cuidado con una decisión de esas políticamente, más allá de que jurídicamente el presidente efectivamente podría suscribir el decreto, aunque yo particularmente creo que no hay causal para hacerlo. Salimos beneficiando al correísmo, pues no, y en una de esas llegamos a diciembre y usted tiene un Andrés Arauz de presidente de la República. Correcto, solamente un detallito para darle la última pregunta a Enrique San Martín, pero es un detallito breve y máximo.
Otro escenario, va el presidente a enfrentar el juicio, necesita 92 votos, se la juega, aunque yo tengo la información de que si se da el juicio político, al otro día convocarían a la muerte cruzada. Esa es una información que usted sabe que puede ser, usted también creo que la sabe, pero vamos a suponer que no. Va al juicio. ¿Podría el presidente todavía, entiendo yo que son 3 años, tomar la decisión de ir al juicio político, perdón, de ir a la muerte cruzada cuando comience a enfrentar el juicio, que es una barbaridad, pero que podría darse? Sí podría, ¿verdad? Es lo que yo creo, ¿no? Sí, constitucionalmente sí, porque el presidente puede decretar la disolución parlamentaria dentro de los 3 primeros años del periodo gubernamental. Así que normativamente él tendría, hablando de temporalidad, hasta el 24 de mayo del año que viene para tomar una decisión. Pero, vea, don Eduardo, estamos también frente a un presidente, y lo voy a decir con mucho respeto también, pero que en esto ha aplicado la táctica del Chavo del Ocho. Ya lo hago, sí, tengo el decreto en el cajón, duermo sobre la almohada con el decreto de disolución parlamentaria. Verá, todos los ministros de gobierno que han desfilado por este débil y triste gobierno del presidente Lazo, empezando porque en paz descanse, Monge, Vela, el correísta Francisco Jiménez, y ahora el ex asambleísta Cucalón, todos han dicho que el presidente tenía el decreto de disolución parlamentaria en el cajón de su despacho. Cuando podía hacerlo, no lo hizo. Lo va a hacer ahora cuando realmente sería no contraproducente para él, contraproducente para el país, porque supondría entregarle el poder de vuelta de modo anticipado a una organización política que está absolutamente probado que fue totalmente perniciosa para nuestro país y principalmente para el manejo de las finanzas públicas. De tal manera que yo me la tomaría con mesura. Yo no le aconsejaría hoy al presidente hacer eso. Creo que lo prudente es, si es que hay admisión al trámite en la Corte, afrontar el juicio político, desvirtuar las imputaciones que se le están haciendo. Pero perdón, se lo voy a decir también con mucha franqueza, yo revisé el escrito que presentó el día sábado el presidente a través de su secretario jurídico y de un abogado que firma ahí, no sé en calidad de qué, y francamente los argumentos también son penosos, ¿no? Y los errores de bulto también existen en esa contestación, por si acaso. Errores en la citación de normas, errores en los conceptos jurídicos. Por ejemplo, ¿qué es esto de decirle a la Corte que el juicio político es un cuasi proceso penal, donde prácticamente la Asamblea tiene que probar que el presidente cometió concusión o cometió peculado? Es decir, que el presidente pidió para sí o para terceros dineros, bienes o dádivas para hacer algo o dejar de hacer algo. O que el presidente malversó, malgastó, distrajo fondos públicos y cometió peculado. Cuando la Corte, la anterior y esta, en el caso Yunda, ha determinado claramente cuáles son las diferencias entre el proceso penal y el proceso de enjuiciamiento político. ¿Ah? Entonces, si la defensa va a ser en ese sentido, es decir, no atacar directamente a los hechos, sino darle una serie de maromas jurídicas a la Corte y luego a la Asamblea para decir, es que usted no me puede enjuiciar. Claro, no me puede enjuiciar, pero ¿por qué? Porque yo no soy responsable político o porque no me gusta que me pretendan el juicio político. Entonces, vea, defiéndase y defiéndase bien. ¿Ya? Entonces, la primera recomendación, honestamente, que le diría al presidente es, si llega al juicio político, contrátese un buen abogado penalista y contrátese un buen abogado constitucionalista que le pueda sacar de esto, porque con esas contestaciones mamarrachas que equivalen a lo que se aprobó en la Asamblea hace 3 semanas como informe, no vamos a ningún lado. Peor en un país donde penosa y tristemente los juicios políticos son aritmética pura. Contar votos nomás es la cosa, donde los argumentos prácticamente no convencen. Entonces, ya verá el presidente cómo quiere jugar sus cartas, pero me parece que la muerte cruzada no es la alternativa. Doctor Ismael Quintana, le mando un abrazo, seguiremos conversando. Gracias por estar en el diálogo en I99 TV y I99 FM. Un abrazo, buenos días. Seguro que sí, un abrazo, buenos días. Pagamos corte comercial, ya está Vicente Tallano con nosotros.